Dios les bendiga en esta maravillosa mañana a cada uno y a cada una por nombre. Bendición grande la que el Señor nos concede poder comenzar nuestro estudio en el capítulo 11 del libro de Romanos. Romanos 11, 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, eterno Dios, por la vida de cada hermano y de cada hermana presente. Gracias por mi vida. Concédenos hoy, Señor, que podamos estudiar tu palabra de manera amena, sencilla, y podamos descubrir misterios y ponerla por obra. Que tu palabra nos limpie de todo pecado y hagamos cambios radicales en nuestra vida. Bendiga a todo vidente o oyente de esta palabra en cualquier tiempo que alcanza a nuestras familias. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, atamos al hombre fuerte y a toda fuerza de la tiniebla le echamos fuera y nos declaramos libres por el poder de su palabra, con su sangre bendita que nos cubre y su poder que nos reviste. Ilumínanos, por favor, Espíritu Santo. El capítulo 11 de la carta a los Romanos está compuesta por 36 versículos. Trata unos 6 temas aproximadamente. Pero hoy trataremos de escudriñar en este capítulo al menos 3 o 4 aspectos muy importantes que debemos conocer la Iglesia de Jesucristo. Lo primero que estudiaremos, o lo primero que escudriñaremos, es el remanente de Israel que encontró salvación. Luego hablaremos acerca del resto o del gran remanente que fue endurecido. Después hablaremos sobre las razones para dejar a un lado a la nación de Israel siendo su pueblo, y resueltamente dice Pablo: no todos los descendientes de Israel son verdaderos israelitas. Eso ya lo estudiamos, pero hoy fundamentaremos también las razones por las cuales deja a un lado esta nación y abre puerta a todas las naciones para que puedan ser parte y para que puedan gozar de las promesas y para ser benditas en Isaac, todas las naciones. Si lográramos nuestro objetivo de estudiar unos 12 o 14 versículos, pudiéramos ver un cuarto aspecto, y sería la restauración de la nación de Israel y las razones por las cuales Dios lo hace. Si no, aquí comenzaríamos el día jueves, si es la voluntad de Dios. Vamos al verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta está taxativamente dada por Pablo: no, de ninguna manera. Y hay una prueba. ¿Cuál?
la prueba evidente es Pablo. Dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham. Oiga, de la tribu de Benjamín. Oigan, la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel que nunca se separó de la nación. Entonces este versículo es la prueba fehaciente o es la prueba suficiente para probar o para comprobar que Dios no ha desechado a Israel como nación. Nunca. Su pueblo es su pueblo y nunca dejará de serlo. Y digo que este versículo basta, pero nosotros sabemos que hay decenas de versículos que prueban que Dios nunca ha dejado a Israel. Tanto que ha dado promesa a todo aquel que bendiga a Israel. Bendeciré a los que te bendigan, oh Israel. Y es tanto el amor de Dios por su pueblo escogido que dice, voy a maldecir a los que te maldigan. Estas promesas son primeramente para Israel, pero también para su pueblo, porque hay una promesa: con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, de aquellos que quieren hacerte daño, de aquellos que te odian, de aquellos que te acusan, de aquellos que te persiguen, de aquellos que te maldicen. Y por eso el consejo de la palabra es: hacerle bien al que te hace mal, bendecir al que te maldice, porque haciendo estas cosas vas a amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de tus enemigos. Entonces tenemos que saber que la Biblia dice: mía es la venganza. El problema es cuando nosotros queremos hacer nuestra propia venganza, arruinamos todo el plan de Dios. Toda la protección que Dios nos ha ofrecido, nosotros la echamos por la borda, nosotros la echamos a perder. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza genuina en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Verdaderamente no. Pablo es la prueba genuina, como él dice: yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy un descendiente de Abraham. No hay duda. Vamos a ver el versículo 2 y el versículo 3, porque ambos encierran una misma historia. Ambos están retrotrayendo lo que sucedió en el libro de Primera de Reyes, cuando ustedes saben que Elías tiene una gran victoria, ¿verdad? ¿Recuerdan? Elías tiene una gran victoria cuando todo el pueblo de Israel ha desechado a Dios. Entonces se apartaron, dejaron a Dios, y Dios no les mandó lluvia. Pero ellos tenían 450 profetas de Baal que comían en la mesa de Jezabel, la esposa de Acab, el rey de Israel, el rey del norte, ¿verdad ustedes? Entonces él sube al monte Carmelo y dice: tráiganme 3 bueyes. ¿Por qué 3? Uno para que lo prepararan los Baales, otro de Astarot y otro que correspondía presentar el sacrificio, la ofrenda al Dios vivo. Y esa vez Elías tiene una gran victoria en el monte Carmelo, porque el Dios que respondiese con fuego, ese sería el Dios único y verdadero para Israel. Y resulta que pasan desde la mañana todos los falsos profetas que comían de la mesa de Jezabel, y no hubo respuesta. Se sajaban, se cortaban y decían: responde, no va, responde, y no había respuesta. Pues los dioses muertos no responden, no hablan. Pero cuando toca la hora de que él invocara al Dios viviente, dice que baja, desciende fuego, y no le voy a dar más detalles porque
porque ya vimos esa enseñanza con ustedes, y si no lo recuerdan es porque definitivamente necesitan campolión. Entonces, ustedes se recuerdan, ¿verdad?, que él arregló las 12 piedras del altar que estaba arruinado, ponen leña y echan 12 tinajas de agua, y cuando desciende el fuego de Jehová, consume la leña, las piedras, el holocausto, el agua y todo. Entonces dijo él: no dejéis escapar a ninguno de esos falsos profetas, a ninguno de los profetas de Baal dejéis escapar. Y se los llevó al arroyo, a todos los desmolló allá. Entonces Jezabel le mandó decir: que así me hagan los dioses, y mañana a esta hora no te pongo como uno de ellos. Oiga, lo quería. Pero ¿qué sucede? Él agarra camino y se va y decía: Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Eso lo hemos venido recordando una y otra vez. ¿Y qué sucede? Hay un enebro, un árbol frondoso, y se colocó bien ahí para dormir. Pero Dios es bueno, no deja los suyos, hermano. Entonces el ángel llega y le toca y le dice: levántate y come. Y comió y bebió y se volvió a dormir, porque había una torta de pan con carnita, y ahí bien preparadita. Dice que estaba asada en las ascuas, eso es en la brasa. Comió y bebió y se volvió a dormir. Qué bonito es dormir después de comer, ¿verdad? Cuando uno está cansado. Pero al día siguiente otra vez le toca el ángel de Jehová y le dice, otra vez con comida y con agua, pero esta vez condicionada: come y bebe, porque largo camino te espera. No siempre lo va a estar manteniendo debajo de un árbol para ustedes. Entonces él, con esa comida, con esa fuerza, caminó 40 días y 40 noches por todo el desierto de Damasco hasta llegar al monte de Dios, al monte Oreb. Y de allí buscó una cuevita para acostarse. Tal vez llegaba otra torta y otra vasija de agua, ¿verdad? Pero lo que llegó fue palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que le dice? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Oiga, hermana y hermano, Dios llega el momento en que pide cuentas. ¿Qué haces aquí, Elías? Una interrogante que requería una respuesta taxativa, una justificación. Bueno, ¿cuál creen que fue la respuesta? ¿Qué le dijo ahí en su Biblia? Yo ya les di la cita, pensé que ya la había leído. Primera de Reyes 19:10. Entonces respondió Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Oiga, hermana y hermano, aquí en este versículo 2 y versículo 3 de Romanos encierra toda esa historia, y trajo a colación Pablo esta ilustración de Elías, porque creía que él era el único israelita en sus tiempos que permanecía fiel a Dios. Entonces, por eso es que lo trae Pablo para que nosotros sepamos que la respuesta en ese tiempo fue negativa. No era lo que creía Elías, que todos habían sido asesinados, que sus altares habían sido derribados. Oiga, dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Bueno, de acuerdo a lo que leímos y a lo que yo les conté del capítulo 19 de Primera de Reyes, que es la historia original que trae aquí como una ilustración Pablo del tiempo de Elías, valga la redundancia, los tiempos del rey Acab, y que más que todo gobernaba era Jezabel, su mujer,
mujer bruja, una mujer hechicera, una mujer prostituta, una mujer ramera, dicen los estudiosos, a mí no me consta, yo no la vi, pero los estudiosos dicen todo eso de ella, ¿verdad ustedes? Entonces, esta mujer encantadora era la que gobernaba. De acuerdo a las circunstancias, pues parecían confirmar que esto era verdad, pero Dios, dice aquí, tenía un remanente. Oiga, de acuerdo al verso 14, siempre del capítulo 11 de Romanos, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Eso dice Dios. No es lo que el hombre piensa, es lo que Dios tiene reservado. Oigan, ¿ustedes han oído a un hombre fracasado espiritualmente hablando? ¿Han oído hablar a un cristiano caído del evangelio? Oiga, habla peste. ¿Sabe qué dicen cuando se van de la iglesia? No, es que yo me fui porque ahí nadie es nada. Ninguno está haciendo nada. Ahí todos están perdidos. Eso dice un hombre fracasado. Cuando un hombre cae del evangelio, su punto de vista es que nadie está bien, que todos están mal, que todos han muerto espiritualmente, porque él murió, porque ella murió espiritualmente. Entonces Elías así se sentía. Como él estaba perseguido, creía que solo él había escapado, porque había huido por el camino, por el desierto de Damasco. Él creía que no había nadie más. Y sabe, dice la divina respuesta: no, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Una reserva de Dios. Hermana y hermano, yo siempre les he dicho que usted debe tener en su corazón, en su mente, presente que usted es el remanente que Dios se ha reservado para hacer las cosas bien, para dar testimonio de su santo evangelio. Como que no están de acuerdo conmigo, quisieran que les dijera: miren, Dios es amor, hagan lo que sea, que el Señor les va a salvar. No, eso es mentira. Si ustedes no viven en santidad, si ustedes no se conservan, si ustedes no se preservan en santidad para Dios, ustedes no verán a Dios. Ustedes irán al mismo lugar de perdición que aquellos que están haciendo de las suyas en el mundo perdido. Usted no puede venir solo a ocupar una silla aquí y a oír la palabra e irse y pensar que con eso ya usted es salvo. Usted tiene que hacer cambios radicales en su vida, hermana y hermano. Elías ignoraba totalmente que Dios había obrado en los corazones de unos 7,000 hombres. Hermana y hermano, y de acuerdo, oiga, al modelo de Dios en la Biblia, cuando habla de hombres no está contando muchas veces a las mujeres ni a los niños. Y hay estudiosos que dicen que si habían 7,000 hombres que no habían doblado rodillas a Baal, es probable que habían unas 14,000 mujeres o unas 14,000 personas entre niños y mujeres, más los 7,000 hombres, unos 21,000 hombres o más que no habían doblado rodilla a Baal. Para Israel o el reino del norte, este era un número significativo, un remanente significativo en los tiempos de Acab. Entonces, cuando Elías creyó que él era el único que estaba con vida, pero no era así. Vamos a ver lo que dice Pablo en el verso 5 con respecto a su tiempo y qué es lo que yo les puedo decir a ustedes haciendo una aplicación a la palabra de nuestro tiempo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Eso dice Pablo en su tiempo. Dios siempre tuvo un remanente en Israel. Hace Pablo una aplicación a la palabra en su tiempo, retrotrayendo la historia del tiempo de Elías. Como había un remanente escogido por gracia en aquellos tiempos, así también lo había en el tiempo de Pablo y así también lo hay en este tiempo. Y le estoy hablando de Israel, no le estoy hablando de nosotros ahora, ¿verdad? Ese remanente compuesto por aquellos judíos o por aquellos israelitas que han creído en Cristo, que aunque no les es fácil, porque en Israel
también los cristianos muchas veces tienen que andarse escondiendo, porque en Israel hay tantas religiones, allá lo que abunda es el catolicismo, hay musulmanes y hay personas que pertenecen a la religión del judaísmo aún hasta el día de hoy. Los cristianos son muy pocos, tienen muchas veces que esconderse para hacer sus actividades, pero hay un remanente compuesto por aquellos judíos e israelitas que han creído en Cristo Jesús y le han recibido como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Denle la gloria al Señor por ese remanente. A este remanente se le conoce como los verdaderos israelitas, y Pablo dijo: no todo Israel es Israel, porque solamente aquel remanente, ¿verdad?, que lo son por el Espíritu, aquellos que han creído en Cristo. Esto es por gracia, por la gracia de Cristo. Lo confirma en verso 6, leámoslo. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Esta declaración revela que la gracia y las obras representan dos sistemas que se excluyen entre sí. No puede ser salvo nadie por obras, porque está escrito: no por obras, para que ninguno se gloríe. La gracia no tiene nada que ver con las obras o con el esfuerzo humano. Entonces nosotros solo somos salvos por gracia. No necesitamos hacer nada bueno o hacer buenas obras. No, porque la Biblia sigue diciendo que esa es su nueva personalidad. Porque para esto vosotros fuisteis constituidos en Cristo para buenas obras. Es decir, el resultado de que usted ha sido alcanzado por gracia es que usted siempre quiere hacer lo correcto, es que usted siempre quiere hacer lo bueno. Sin embargo, los de afuera piensan que basta con hacer el bien aisladamente para ser salvo, pero no es así. No es por obras. Entonces, estos dos sistemas se excluyen mutuamente o entre sí y están diametralmente opuestos entre sí. No hay esperanza de salvación para aquellos que creen que es por obras, que es por el cumplimiento de reglas, de ritos o de ceremonias determinadas o por observar reglamentos determinados. Todo es por la gracia de Cristo, y la gracia nos ha llevado a tener vida en Cristo, vida nueva, vida en santidad, porque está escrito: ser santo, porque yo soy santo, y ser santo es vivir apartado del pecado, separado del mundo, conservados para Cristo. Así que los del remanente de este tiempo no fueron salvados debido a que tuvieran buenas obras o un mérito determinado, no, sino por la gracia de Dios. Si ellos hubieran sido salvos por el hecho de ser israelitas, por el hecho de ser descendientes de Abraham, como un mérito personal, entonces no sería por medio de la gracia. Es decir, esto sería invalidar la gracia entonces no podemos atribuirle a un linaje determinado, a una raza determinada, a hechos determinados, a un tronco común determinado. No. Todo es por la gracia de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces denle la gloria al Señor por lo que hizo en la cruz. En este versículo entonces podríamos ir concluyendo y diciendo que a partir del tiempo de Pablo, ¿verdad?, hasta la época actual, definitivamente el propósito futuro de Dios concierne a todos los que hayamos aceptado a Cristo y los que después de nuestra generación acepten a Cristo. En otras palabras, a todas las personas habidas, a las que hay y a las que están por venir, solamente les concierne el futuro en Dios si aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Verdad que sí? La pregunta que surge ahora, de hecho, Pablo la resuelve en el siguiente versículo, es: ¿y qué sucedería o qué le sucedió a aquellos que no aceptaron a Cristo? ¿O qué sucederá con aquellos que no aceptan a Cristo, inclusive en la actualidad?
bueno, ese es el otro resto. Ahora aquí vamos a ver ese aspecto de endurecimiento o de que son insensibilizados espiritualmente hablando. Ellos son endurecidos. ¿Con qué propósito? Bueno, como no recibieron a Cristo, al que vino en el nombre del Padre, entonces Cristo dice: ustedes no me reciben a mí, que vengo en nombre de mi Padre, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese van a recibir. Se refiere al anticristo. Ellos son endurecidos y ellos recibirán al anticristo, lamentablemente. Así será. Vamos al verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero oiga lo que dice el segundo párrafo: pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué fueron endurecidos? Porque habían fallado al rechazar a Cristo. ¿Por qué han sido endurecidos? Porque han fallado al rechazar a Cristo. Estoy hablando del pasado y del presente y aún de los que vendrán, ¿verdad? Habrán fallado al rechazar a Cristo porque ellos estuvieron y están expuestos al Evangelio como ninguna otra nación lo ha estado, porque el Evangelio ha corrido por todas las naciones, oiga, como una nube blanca que cubre, ¿verdad? Como una alfombra blanca, iba el Evangelio, ¿verdad? Llegando a todas las naciones. Pero sabe, todo el que recibe a Cristo, todo el que es inmerso en el Evangelio, ora por Israel y procura hacer llegar el mensaje a Israel, habla de la salvación de Israel. O sea, la nación de Israel ha estado expuesta y está expuesta como ningún otro pueblo, como ninguna otra nación lo ha estado. Y en la enseñanza anterior concluimos nosotros en el versículo 21 del capítulo 10 de Romanos, hablando con respecto a esto. Recuerden lo que dice el verso 21 de Romanos 10: todo el día extendí mis manos, dice Dios, a un pueblo desobediente, a un pueblo rebelde, a un pueblo contumaz. Entonces Dios ha dado una y otra vez la oportunidad de salvación a ellos. Dios fue paciente, Dios ha sido paciente con ellos, como lo ha sido también con toda la raza humana, tolerando tanta maldad, y aún con el pueblo de Dios cuando cae en acciones de impío. Dios ha sido tan tolerante, Dios ha sido tan paciente, ¿verdad? Pero más que todo a ellos ha sido paciente a causa de su rechazo. Los israelitas fueron entonces endurecidos espiritualmente porque no aceptaron a Jesús, que dijo: yo soy la luz del mundo y el que a mí viene jamás andará en tinieblas. El evangelio que Dios les ofreció, ellos no lo recibieron. Vamos a ver el versículo 8, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Este pasaje o este versículo está concatenando, está compaginando, está retrotrayendo dos pasajes del Antiguo Testamento, y es Deuteronomio 29, versículo 3 y versículo 4, e Isaías capítulo 29 y versículo 10, ¿verdad? Está adaptándolos, o está incorporándolos, o está empalmándolos en una situación del tiempo de Pablo. Y también se puede encajar o empalmar o hacerle una aplicación en nuestro tiempo, porque revela cómo el Espíritu Santo usó sus propias palabras, y los dos pasajes son tratados en una unidad. Por eso les dije que están empalmando los pasajes del Antiguo Testamento en este gran axioma, o dígase en una proposición tan evidente que no es necesario probarlo. La Biblia lo está diciendo como un hecho evidente de que fue verdad en los tiempos de Moisés y también en los tiempos de Pablo, y lo es en nuestro tiempo, ¿verdad? Porque en este tiempo grandes multitudes de cristianos han venido al Evangelio por aspectos familiares, porque mi padre es evangélico, yo lo soy, voy a hacer también, porque mi familia es evangélico, yo lo voy a hacer también, o por cuestiones culturales o sociológicas,
por aspectos de mera conveniencia, porque me quiero casar con una señorita determinada, porque me quiero casar con un muchacho determinado. Entonces hay muchísimos que lo han hecho así, pero ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? No les ha nacido la luz del Evangelio, no les ha amanecido el día del Evangelio. Como dice el verso 9, y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Oiga, aquí Pablo está citando un versículo del Salmo 69. Este es el versículo 22 y era precisamente una exhortación a Israel. Y Pablo lo estaba haciendo en ese tiempo. Digamos, en el tiempo del salmista se estaba dando esa palabra a Israel, y Pablo en su tiempo está citando esta palabra porque así estaban, en esa condición, ¿verdad? Sea tu banquete, dice el verso 22 del Salmo 69, delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. El banquete al que se refiere es las fiestas solemnes de ellos. Representa la prosperidad material y la confianza que ellos habían puesto en lo que comían precisamente. Ellos tenían grandes fiestas y ellos eran los invitados especiales de Dios. Ustedes se dan cuenta cómo lo ilustró Jesús el reino, ¿verdad? Dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que preparó fiesta de boda para su hijo, y envía a sus siervos y envía a sus súbditos a llamar a los convidados. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos tenían una excusa. Uno dijo: no, hombre, si yo me acabo de casar, y un recién casado debe estar ahí con la novia, obviamente, o con la nueva esposa, ¿verdad? Otro dijo: yo me compré 5 yuntas de bueyes y los voy a probar. Otro dijo: yo me compré una finca, una parcela, yo me compré una extensión de tierra y voy a ir a ver cómo está mi tierra. Todos mandaron una excusa. Te ruego que me excuses. Pero el Señor, el padre de familia, o el padre del hijo que se casaría, dijo: la fiesta está lista, todo está dispuesto, va a celebrarse la boda. Pero estos convidados no eran dignos, entonces vayan por las calles y traigan a todos los que encuentren. Y dijo el mayordomo: Señor, todo se ha hecho así, pero aún hay lugar. Y dijo: vayan otra vez por las calles, ¿verdad? Traigan mancos, cojos, paralíticos, traigan todo tipo de personas que encuentren y sea lleno. Fórcenlos a entrar, dice otro evangelio, dice uno de los evangelios: vayan por las calles, hagan lo mismo, pero fórcenlos a entrar, ¿verdad? Entonces, los que rechazaron no fueron dignos de comer, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que ver con banquete, con comida, pero ellos se confiaban en que participaban de la Pascua, por ejemplo. Ellos estaban confiados en lo que comían, ¿verdad? Este es el versículo 9, que estaban comiendo con una confianza, digamos, presuntuosa, enteramente pagana. Pero en este caso se confiaban ellos porque participaban de comidas especiales. Ustedes, para que me entiendan, quisiera ilustrarles con un trozo de una película. No sé si ustedes han visto, se llama El Progreso del Peregrino. ¿Quién la ha visto? Hermano, él ya vio El Progreso del Peregrino. Mi hija, mi esposa, alguien más ya vio El Progreso del Peregrino, hermano Edwin Lemos. El Progreso del Peregrino es una película en donde Juan Bunyan es el autor, ¿verdad? Es un libro, de hecho, de donde hicieron esta película. Entonces, El Progreso del Peregrino habla de unos personajes, como por ejemplo, ahí ilustran el legalismo, ilustran el libertinaje, el fiel, el cristiano fiel. Pero no voy a hablarle de esos personajes, quiero hablarle acerca del ignorante.
No sé si ustedes se dan cuenta que el ignorante en un momento es encontrado por el autor principal y va con fiel. Entonces su amigo fiel va y encuentra al ignorante sentado a la orilla de un camino. Se quitó los zapatos y se puso como a refrescarse en una sillita y se quita los zapatos y está por ahí en una sombra. Cuando ellos pasan y le dicen, vámonos, y dice, adelante, Señor, por ahí voy tranquilo. Y entonces le dicen ellos, ¿tienes un pase? ¿Tienes una invitación para entrar a la ciudad santa? A la nueva ciudad. Y él dice, no necesito. Yo he comido y bebido con el rey. Y dice, no basta con comer y beber. Entonces él se queda confiado. En la película se ilustra la entrada a la ciudad. Cuando él llega, llama y le dice, ¿dónde está tu pase? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Él le decía, abre la puerta de la ciudad. He comido y bebido en la plaza, he comido en la mesa del rey, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que va a llegar diciendo eso. Yo he leído, he estudiado la palabra de Dios. Yo iba al discipulado allá a Monte Sinaí, me senté ahí, aprendí la palabra de Dios, pero y la puso por obra. Y su pase de santidad, ¿dónde está? Entonces, esto era lo que estaba pasando realmente con Israel. Su seguridad material les engañó en cuanto a su verdadera ruina espiritual. Confiaban en los alimentos que comían sin tener ninguna verdadera confianza en Dios. No basta con participar de la mesa del Señor, como mucha gente viene y ya lo agarra por religión. Uno les dice, ¿verdad? No podéis comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Y la gente hace caso omiso a eso, no le pone atención, participa y tal vez ya va a hacer de las suyas, o participa y después va a hacer de las suyas. Entonces hay mucha confianza en lo que come, en lo que bebe, en lo que hace, ¿verdad? O en lo que cree, sin tener acciones como fruto digno de arrepentimiento. Esa es la condición que está pasando a la multitud de cristianos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de esto, de participar de la cena del Señor sin ningún entendimiento espiritual, porque claramente dice la Biblia, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí, ¿verdad? Y bebe para sí. Así que era lo que estaba pasando con ellos. Bueno, entonces vamos al verso 10, según el tiempo que íbamos, vamos a finalizar en el 10. Y dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Wow, todo esto por no haber querido ver la luz y caminar en la luz. Dios da luz para que nosotros veamos. Él dice, todo el que viene a mí, dice Cristo, jamás andará en tinieblas. Porque Él se autodefinió y dijo, yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene jamás andará en tinieblas. Y cuando venimos a Él, somos iluminados por una luz impropia, es por la luz de Cristo. Y dice Él, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y una luz encendida no se pone debajo de la mesa, sino se pone en el candelero y alumbra a todos. Se pone en lo alto. Nadie pone una candela en un candelero y la va a poner bajo la cama. Agarraría fuego su cama y de todas maneras estaría en tiniebla su habitación. Jesús es la luz, y la luz llama a todos los hombres que están en tinieblas a que vengan bajo su amparo, bajo su luz. Pero si son ciegos, no podrán ver la luz. La luz revela la ceguera de multitudes en este tiempo, hermana y hermano. Tantas personas inteligentes que parecen no entender el mensaje de salvación,
da tanta lástima ver a personas que son muy inteligentes para cosas seculares. Vemos ingenieros, abogados, de todas las profesiones, de todos los colegios profesionales, pero que lejos están del conocimiento de la verdad. Y nosotros, hermana y hermano, que hemos conocido la verdad, no nos salgamos de la verdad, no echemos a perder una salvación tan grande por cosas pasajeras y vanidosas. Porque, hermana y hermano, cuando se pierde el primer amor, cuesta volver otra vez. Nos volvemos rebeldes y sábelo todo. ¿Cuántas personas que han rechazado la gracia, ahora que nosotros vamos a evangelizarles, nos resulta difícil llegar a alcanzarle nuevamente para que sean alcanzados por gracia, sean salvos por la gracia de Cristo? Por eso nosotros debemos orar unos por otros, para que en medio de tanta oscuridad espiritual y de tanta confusión espiritual, pero sobre todo en medio de tantos ofrecimientos de diversas opciones para los tiempos presentes y para el futuro y aún para la eternidad, ¿verdad? Nosotros digamos sí a la verdad del Señor. Nosotros escuchemos de forma personal lo que la palabra de Dios nos está diciendo, la invitación que la palabra de Dios nos hace, o que el Espíritu Santo nos hace, o que Cristo nos hace, ¿verdad? Y aquí yo estoy a la puerta, toco y llamo. Si alguno oye mi voz, la oración es que usted oiga su voz todos los días. Y como dice Hebreos 3:8, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O como dice resueltamente Isaías en el capítulo 1 y en el versículo 18, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren, oiga, como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Usted sabe cuál es la grana, ¿verdad? ¿Cuál es el color de la grana? Y dice, y si fueren como rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, vamos a decir que rojo como la sangre, o tirando como a esto, ese es el carmesí, ¿verdad? Más o menos. La grana es como un poco más encendida que la camisa de hermano Selden. Pero si ustedes quieren saber cómo, en el Quetzal, ahí está. Ahí, por eso el himno nacional dice escudo de grana y de oro, ¿verdad? Entonces es más tirando a Corinto que el rojo carmesí. El rojo carmesí es como la sangre y la grana es como Corinto, más o menos, ¿verdad? Más tirando a Corinto. Entonces, si fueran rojos, o si fueran así más rojo oscuro, entonces vendrán a ser como blanca lana. Oiga, el Señor quiere limpiarte, no importa el color de tus pecados. Y si ya te perdonó, Él quiere que te mantengas en santidad, porque el Apocalipsis dice para el tiempo del fin: el que está sucio, ensúciese más. El que está limpio, sea limpio todavía. El que es santo, santifíquese todavía, ¿verdad? Y si estás caído, recuerda por tanto donde has caído, levántate y comienza tus nuevas obras. No permitas que otro venga y tome tu corona. Por nada desmaye usted, y si ha desmayado, comience de nuevo. Comencemos de nuevo. He llegado al final de la enseñanza del día de hoy. No sé si usted tiene alguna pregunta.